de nafta, garantizan. Escucharon esas historias que tiene la Argentina profunda y pasada. Si yo les digo que los nazis aquí en la Argentina lavaron dinero, ustedes me dirán, bueno, una peli. No, no es una peli. Si yo les digo que a una cuadra de la Casa de Gobierno en los años 30, durante casi una década, había casi toda una manzana dominada por los nazis, con bancos nazis, imprentas que publicaban revistas nazis, organizaciones nazis, filiales del partido nazi aquí en la Argentina. Ustedes me van a decir, no, esto nunca sucedió. Sí sucedió. Y lo más increíble es que buena parte de esos archivos que mostraban los movimientos y la plata que se giraba desde aquí de la Argentina al partido nazi, pero también la plata que mandaban los nazis para que se lavara en la Argentina antes de la caída de Hitler, ese dinero se movía acá y se movía a una cuadra de la Casa de Gobierno. En esos años, que es la parte previa al peronismo, pero continúa durante el peronismo, los movimientos de plata que hacían los nazis eran multimillonarios. Pero lo más increíble de esta historia es la historia de los archivos y los listados que encuentra un investigador hace unos años, pero que ahora se corroboran, que esa plata que salió de la Argentina rumbo a Alemania, pero que iba primero a los bancos suizos, alguien se la quedó durante muchos años. Actualizado ese dinero, se calcula que son 33.000 millones de euros. Plata que salió de la Argentina, que quedó depositada en los bancos suizos, pero que ahora el Centro Simón Wiesenthal pidió a los bancos, a los prestigiosos bancos suizos, Credit Suisse, cosas serias, le dijeron, che, ¿y esta plata? Bueno, y ahí aparecieron que había, sí, un par de señores con nombre y apellido que todavía manejan la plata que los nazis giraron a Suiza y la estaban manejando. Ese dinero todavía existe. Esta es la historia. En los años 30 hubo nazis en la Argentina. Eran alemanes o hijos de alemanes, pero eran nazis, miles de nazis. Tantos que hasta hicieron un acto en el Luna Park en abril de 1938. Había partidos nazis, diarios nazis, empresas nazis, navieras nazis y hasta bancos nazis. Hasta fines de la Segunda Guerra Mundial, en este edificio funcionó el Banco Germánico y también funcionaron otras oficinas nazis. 30 años después, un joven empleado que acababa de entrar a trabajar en el Banco Nacional de Desarrollo encontró perdidos en los estantes de una biblioteca documentos que revelaban cómo los nazis habían enviado dinero a Alemania. Lo más curioso es que ese dinero todavía está depositado en los bancos suizos. Contame, Pedro, ¿cómo conseguiste tu tesoro? Bueno, en el 1984 comencé a trabajar en el Banco Nacional de Desarrollo, en un área que se llamaba liquidación del Departamento de Compras y Suministros. Y ahí me crucé con muchos empleados que estaban a punto de jubilarse, que venían del Banco Germánico de la América del Sur, que era donde antes el banco había iniciado en la década del 40. En una de las limpiezas que se estaban haciendo en la biblioteca, que estaba situado en el piso donde yo trabajaba, que era el cuarto piso, de la calle 25 de Mayo 145, había documentos de la Comisión Especial Investigadora de Actividades Antiargentinas. La Comisión de Investigaciones de Actividades Antiargentinas fue una comisión parlamentaria que funcionó entre 1941 y 1943 y descubrió y denunció los movimientos de los nazis en el país. Quedó disuelta con el golpe de Estado de 1943 y muchos de sus documentos fueron destruidos. Sin embargo, 40 años después, Pedro Filipuzzi encontró una última copia de un listado fundamental. Mi jefe a la sazón era Olegario Bresi y ya me había comentado que eran listados de personas que habían pertenecido a organizaciones nazis. Bueno, cuando se estaban próximas a ser tiradas, yo le pedí quedarme con las copias que iban a ser quemadas, tiradas a la basura, y él accedió y me dijo, bueno, es preferible que te las lleve vos y que esas copias no caigan en manos de alguna otra persona que las tiraría por nada. Ahora, hace más de 30 y pico de años. 37 años, sí, sí. Y cuando vi el listado no lo podía creer porque había movimientos bancarios. Ya en su momento te diste cuenta del valor, eras un pibe. En realidad me di cuenta del valor gracias a los comentarios de Olegario Brest.
Olegario Bres ya me había dicho varias veces que en el banco se habían producido traspasos de dinero, sumas bastante importantes en esa época, hacia Suiza, y que era Vox Populi en lo que era el Banco Germánico de la América del Sur, que era el nombre que tenía el banco anterior a llamarse Banco Nacional de Desarrollo. Sí, igual aclaremos o recordemos que ese edificio, el edificio del Banco Germánico, que luego es el edificio del Banade, era un edificio clave del nazismo en la Argentina. Tal cual, en esa manzana edilicia que estaba delimitada por las calles 25 de Mayo, Perón, Excangallo, Alem y Bartolomé Mitre, era toda una manzana donde estaba la embajada nazi, del lado de Alem 168, y del lado de 25 de Mayo 145 estaba la entrada al Banco Germánico de la América del Sur y al Partido Nazi. La oficina del Partido Nazi coincidió exactamente en donde yo trabajaba, en el cuarto piso, y la biblioteca de ese cuarto piso fue en su momento la biblioteca del Partido Nazi. Por eso estaban las fichas de afiliación y los datos que yo me quedé y después los volqué en la investigación que ahora está llevando adelante el Centro Simón Wiesenthal. Ahora, ese listado, no había ninguna otra copia. ¿Por qué? Bueno, el 4 de junio del 43 se produce un golpe de Estado en la Argentina por un gobierno que se llamó GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, o Grupo Obra Unificación, que tenía un sesgo bastante nazi. Ingresaron al Congreso Nacional y quemaron muchos documentos. Entre los documentos que quemaron las copias de estos listados, donde se veía fichas de afiliación y el traspaso del dinero a un banco que se llamaba Schweizerische Kreditanstalt, que hoy es el Credit Suisse. Borraron el listado de lo que estaba en Congreso, que era donde estaba la Comisión Investigadora Antinazi. Tal cual. Pero no borraron el backup. No, había backup en varios lados y en el lugar donde yo lo pude conseguir era la biblioteca del Banco Nacional de Desarrollo. Probablemente haya alguna otra copia original similar a la que tengo yo, pero se desconoce hasta el momento. Y eso es lo que permite reconstruir quiénes eran los que ponían plata para el partido nazi y ese dinero era girado a Alemania. Había una comunidad de empresas muy grandes, entre ellas la IG Farben, que era la compañía que fabricó el gas Ciclón B para eliminar a los judíos en los campos de concentración, en las cámaras de gas de los campos de concentración, y tenía filiales argentinas que formaban la comunidad de empresa alemana y llevaban dinero a través de un mecanismo bastante bien aceitado del Banco Germánico de la América del Sur, después del Banco Alemán Transatlántico, y de ahí a el Schweizerische Kreditanstalt, que hoy se llama Credit Suisse. Es uno de los grandes bancos del mundo. Tal cual. Los dos administradores que en teoría hoy serían los responsables de dar una respuesta respecto del origen y la situación actual del dinero son los señores Reto Hosli y Christian Kuhn. O sea, ¿puede decir que hay dos señores de carne y hueso que firman, que son los que administran aquella vieja plata girada por nazis argentinos al nazismo alemán? Tal cual. O sea, que existe plata de los nazis argentinos depositada en Suiza. Bueno, eso es lo que está investigando el Centro Simón Wiesenthal con todos estos datos que surgieron precisamente de una de las familias que entregó la información. Siempre se supo que había dinero de los nazis que al finalizar la Segunda Guerra Mundial fue traído y lavado y blanqueado en la Argentina. Lo que no se sabía es que hubo dinero en sentido contrario, dinero de argentinos o de empresas alemanas que fueron a parar a Alemania. Lo hacían vía la banca suiza, porque la banca suiza era el resguardo que utilizó Adolfo Hitler. Era neutral. Claro, era neutral, entonces tenía muchas ventajas. Tenía un sistema impostatario muy adecuado para la época y estaba ajena a todo el descalabro de la Segunda Guerra Mundial. O sea, tenían cuentas en Suiza para poder operar. Exacto. Es muy duro esto porque implicaría suponer casi abiertamente que Suiza bancó a Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial y tendría una cierta responsabilidad sobre, por ejemplo, los 6 millones de judíos asesinados por los nazis en la Shoah, en el Holocausto. ¿Cuáles eran las empresas alemanas que estaban aquí? Porque en aquel momento, después de Inglaterra, Alemania tenía muchas empresas radicadas, tengo entendido que incluso más que las empresas norteamericanas. Inglaterra dominaba, pero había muchas empresas alemanas.
¿Cuáles eran las empresas alemanas que mandaban plata al partido nazi? Bueno, había más de 300 empresas. Por ejemplo, la Siemens mandaba plata al partido nazi y eso está bien tipificado e identificado en la Comisión Especial Investigadora de Actividades Interargentinas y en los listados que yo publiqué oportunamente, ¿no? La Siemens Schucker, la Siemens Bau Union. La Siemens Schucker era eléctrica y la Bau Union era una constructora que inclusive construyó el obelisco. Aportaban plata al Tercer Reich en varias direcciones. Una muy importante era lo que era la ayuda al invierno. La ayuda al invierno en realidad era dinero que iba directamente a los bolsillos de la Wehrmacht, el ejército regular alemán, y el presidente en la Argentina fue Ludwig Freude. Contá quién era Ludwig Freude. Era una de las personas más ricas que hubo en Latinoamérica en la década del 30 y 40. Era el presidente de una compañía que se llamaba Compañía General de Construcciones. Antes él había sido presidente o gran directivo de la F.H. Schmid, que era una empresa constructora que fue a la quiebra y con $1 millón de pesos de la época se fundó la Compañía General de Construcciones. Esa compañía, para que te des una idea, tenía una magnitud tan grande que le permitía ganar con facilidad muchas obras en la época en que el resto de las compañías no alcanzaba a cubrir ciertas cuotas por la calidad y importancia del material y de las obras a realizar. Por ejemplo, el Banco Nación lo hizo la Compañía General de Construcciones. En Mar del Plata, las obras del casino la hizo la Compañía General de Construcciones. El Hotel Yao Yao lo hizo 2 veces la Compañía General de Construcciones. La primera y la segunda cuando un gerente de ese hotel lo quemó. O sea, buena parte de las grandes construcciones emblemáticas de ese periodo las hizo esta empresa de Freude. Tal cual. Grupos cada vez más nutridos que provenían de los barrios obreros y del cinturón industrial comenzaron a fluir hacia la Plaza de Mayo. Cuando poco antes de la medianoche Perón apareció en los balcones de la Casa Rosada y fue aclamado por la muchedumbre, sus adversarios comprendieron que habían perdido la partida. A Perón lo conoce a través de Pistarini. El del aeropuerto. El del aeropuerto, claro. El general Pistarini lo presenta a Perón cuando estaba construyendo caminos en la provincia de Mendoza. Se hicieron grandes amigos y trabajaron juntos durante muchos años y precisamente como vos bien decís, en el 45, cuando a Perón lo iban a detener, él le da refugio en la isla de Ostende y gracias a eso le salva la vida, pues en ese momento lo quería matar a Perón Cabanillas, estuvo a punto de hacerlo. Después lo meten preso a Perón en la isla Martín García y lo salva. Pero Perón tenía que saber que Freude era un nazi. El tema era así. Ludwig Freude era un personaje muy particular. Nunca se afilió al partido nazi, pero sí estaba afiliado a la organización nazi, Unión Alemana de Gremios, con el número 405. O sea, el partido nazi argentino. Exacto. Era una extensión importante del partido nazi. No era el partido nazi en sí, pero sí juramentaban ante Hitler. Estaban de acuerdo con... ¿Freude no tenía una condecoración del propio Tercer Reich? En el año 1900, no estoy seguro si es en el 40 o en el 41, él recibió la Águila al Mérito Industrial de manos del embajador nazi von Termann, por sus desarrollos y su defensa de la calidad del trabajo germánico y su apoyo a la Alemania nazi durante la década del 40. Es la misma condecoración que recibió Henry Ford. Y termina siendo entonces uno de los respaldos empresarios de Perón. Claro, claro. Por ejemplo, muchos dicen que la campaña que hizo Perón para subir al poder, que la terminó ganando democráticamente en el 46, fue bancada precisamente por Ludwig Freude. Fue un gran aportante a la campaña de Perón, inclusive el hijo, Rodolfo Rudy Freude, a quien yo conocí en la década del 90, fue nombrado secretario de Perón. Era el que estaba al lado de Juan Duarte. Tal cual, tal cual, tal cual. Y hay fotos inclusive con Perón cuando hacían la campaña en un tren. Sí, viajaban, está siempre al lado Rudy. Y cuando Perón gana, Rudy es su secretario y además es la cabeza y jefe del primer servicio de inteligencia que se armó en la Argentina, la CIDE. El primer señor número 5 de la CIDE fue Rodolfo Rudy Freude. En el listado también, entre los documentos que vos conseguiste, que son documentos que investigó
esa comisión de actividades antinazis que creo que la generó el presidente Ortiz. Sí, tal cual. Aparecen boletas de embarques de una naviera, de la naviera Delfino, que era una naviera, que era la Hamburg Süd, una naviera alemana, con unos bultos indeterminados. ¿Por qué te llamaron la atención? Esa naviera, la Hamburg Süd, traía unos bultos enormes que llamaron la atención de varios servicios de inteligencia. Uno de esos bultos fue rasgado en su momento, antes de ingresar al Banco Germánico de la América del Sur, y habían descubierto billetes de numeración polaca. Entonces les llamó la atención y bueno, llegaron a la conclusión de que esos cientos y cientos de fardos que traía esa naviera era dinero, y la compañía que se encargaba... O sea, mandaban dinero desde Alemania Hamburgo, para acá. desde Hamburgo para acá. ¿Y para qué? Bueno, la compañía que lo traía se llamaba Ferrocarriles Alemanes. Era una compañía... Una tapadera de los nazis. Una Sí. tapadera de los nazis. Era una compañía de turismo, pero en realidad acá lo que hacía era traer supuesto material de propaganda, de turismo, que en realidad el material de turismo se imprimía en una, valga la redundancia, en una imprenta de esa misma manzana donde estaba la embajada nazi, donde también imprimían la revista Clarinada, que era una revista nazi, antisemita, antijudía y anticomunista. Así se definían en la misma tapa. En realidad lo que venía de Alemania en esos enormes fardos era dinero. ¿Para qué traían esa plata? Bueno, había un ¿Que era expolio. un mecanismo de blanqueo? ¿No podían blanquear la plata de otra manera? Cuando se produjo el expolio a las víctimas del nazismo, o sea, judíos y naciones que ellos iban tomando, inclusive antes de la Segunda Guerra Mundial, porque Austria en el Anschluss claro. fue antes de la Segunda Guerra Y Mundial. ahí sí ya empezaron a atacar y a expoliar a los judíos. Exacto, le sacaban el Y en dinero. la propia Alemania. Le sacaban el dinero, y ese dinero no lo podían meter en la banca suiza porque era de un origen dudoso. El oro lo fundían y era más fácil fungir en Europa oro que la plata robada. Entonces lo que hacían era enviaban ese dinero a América Latina, y en los bancos germánicos de la América del Sur y los bancos alemanes transatlánticos que había en cada uno de los países de Latinoamérica se producía un lavado. En la Argentina fue muy importante porque fue donde más tiempo se lavó. La plata esa la lavaban en el Banco Germánico de la América del Sur y en el Banco Alemán Transatlántico. Que presidía Freud. Tal cual. Antes hay un momento en el 39 donde la Argentina expulsa al embajador nazi, expulsa a buena parte de los grandes diplomáticos y espías nazis que había acá. Tal cual. Sin embargo, el lavado de plata continuó. Continuó porque las cabezas de ese lavado de dinero estaban en los bancos germánicos de la América del Sur y el Banco Alemán Transatlántico, que no habían sido tocados en el 39. En el 39. Pero sí los expropian en el 45. En el 45, pero cuando ya se había enviado toda la parte más importante, la cantidad más importante de dinero a Suiza. Ahora, qué increíble, ¿no? Pensá que casi 80 años después de terminada la guerra, estamos todavía rastreando el dinero de los nazis. Y sería una cosa muy interesante poder rastrearlo, porque eso evidentemente no pagó impuestos en la Argentina. Acá nadie paga impuestos. Mira si van a pagar los impuestos a los nazis hace 80 años. Sería interesante repatriar esa cantidad, quizás podríamos pagar de esa forma la deuda externa nuestra, ¿no? O sea que en algún banco de Suiza, en este caso en el famoso Credit Suisse, tan honorable, ellos manejaron plata de los nazis, incluso después de terminada la guerra, y no se sabe qué hicieron con ella. Aparentemente eso es lo que ocurrió, pero eso es lo que está, no te lo puedo afirmar categóricamente, a pesar de que lo sospecho, pero eso le corresponde decir al Centro Simón Wiesenthal qué es lo que van a encontrar ahí, ¿no? Que es una cifra bastante abultada. ¿Cuánto? Bueno, según Andrew Graham Yoll, que fue la persona que ayudó mucho con esto, porque fue una de las pocas personas, además de mi papá, que le mostré las listas en la década del 80, las cifras serían hoy de alrededor de 33.000 millones de euros. ¿Y eso no prescribe? Bueno, eso en teoría iba a prescribir este año, por eso nos apuramos a sacar el libro de la ruta del dinero de los nazis argentinos, porque publicando el ISBN, el International System Book Number, paraba la prescripción, o sea que ya se conocía. Por eso nosotros apuramos las cosas para tener el informe. Sí, y además tienen cartas formales. Sí, hay una carta de presentación que hizo el Centro Simón Wiesenthal. Al verse expuestos y con una movida internacional muy importante que hizo el Centro Simón Wiesenthal, accedieron
a mostrar todas las cuentas, a ver todo lo que había procedido del Schweizerliche Kreditanstalt, que era originado de expolios en la época del Tercer Reich, y permitirle al Centro Simon Wiesenthal y a sus abogados que investiguen todo. A ver qué cosa, ¿no? Fíjate que hace 80 años Sí. se fugaba plata de la Argentina, igual que lo que se convirtió cíclicamente en una problemática a discutir, cómo la plata se fugaba de la Argentina. Lo increíble es la connivencia gubernamental de esa época junto con la connivencia gubernamental de Suiza, Claro. en el medio de un conflicto y ayudando a una persona tan deleznable, un asesino en masa llamado Adolfo Hitler. Y nosotros éramos el offshore nazi antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Esta historia no es una historia de la historia pasada, sino que está sucediendo porque la plata todavía está depositada en Suiza. Y entre que hicimos la entrevista con Pedro Filipuzzi y estas semanas, hubo novedades. Pedro, buenas noches. ¿Qué pasó? Sí, buenas noches. Gracias por invitarme. Las novedades son las siguientes. Una de las familias que nos ayudó mucho, que es la dupla, los descendientes directos de Ludwig Freude, que es El empresario que apoyó a Perón. tal cual, que es la familia Freude y la familia Königke. Esas dos familias decidieron ayudar a la colectividad judía, especialmente al Centro Simon Wiesenthal, utilizándome a mí como puente, y entregaron una información, que yo tengo acá una copia, donde se especifica que existe el Nachlass, o sea, la herencia de Ludwig Freude, y que para poder obtener esa herencia, para poder retirar o acceder a esa información, tienen que hacer las presentaciones formales. El estudio legal que está detrás de ese tema es el estudio Pestalozzi. El estudio Pestalozzi es un estudio que está de abogados, un bufete de abogados muy importante que está ubicado en Suiza, y el abogado que detectó exactamente las personas que están administrando esos dineros es un abogado que se llama, ya te lo digo, Oliver Widmer, W y latina D-M-E-R. O sea que hay dos personas que administran la plata que alguna vez salió de la Argentina para las cuentas nazis. Sí, tal cual. Esas dos personas, como ya lo habíamos dicho... Y nunca se presentaron a rendir cuentas. No, para nada. Lo que sí, lo que llama la atención es... a mí me llama la atención por la implicancia legal que esto va a tener. Que las propias familias de descendientes de alemanes involucradas... De alemanes simpatizantes nazis. Decidieron ayudar al Centro Wiesenthal. Al Centro Wiesenthal. Bueno, es varias generaciones después. Claro, que no tiene nada que ver con la filosofía primigenia de Ludwig Freude. En particular, hay que estar muy, pero muy agradecido a Alfredo Freude, a sus hermanas, que son Moni Freude, y a Ingrid Freude de Liendo, por la ayuda que nos dieron, y también a los Königke. La rama Königke, que son también... Bueno, ¿Königke no era el contador de los nazis aquí en la Argentina? Claro, Werner Königke era el contador de la red Bolívar y de la red Orga-T. Eran dos redes importantes. Espías nazis. Espías nazis y la mejor red del planeta, porque fue la que mayores éxitos tuvo y la que más duró. Era la cabeza de playa, y el único contacto que tuvo la Alemania nazi con América lo hizo a través de esa red, de la red Bolívar. Daban informaciones de movimientos de barcos y muchas otras cosas más, transportes de wolframio y otros temas. Wolframio lo usaban para mejorar las armas, sí. especialmente la parte interna de los cañones, y trabajaban con una empresa que se llamaba Sofin. Ahora, pensar que todo eso pasó en la Argentina, ¿no? Claro. Pero lo es como una trama de una novela de espías. Claro, lo fabuloso de esto es el apoyo irrestricto de los actuales descendientes de Freude, que es la rama Freude y la rama Königke. Las dos ramas se han puesto a disposición del Centro Simon Wiesenthal, lo han hecho al principio a través mío, claro. Me entregaron a mí esta nota, que yo te entregué una copia a vos, sí. Y después se colocaron en comunicación con el doctor... Claro. Igual lo que asombra a los efectos de la historia argentina es la cercanía que tenía la familia Freude con Perón, porque sí. eran los... O sea,
cuando a Perón lo quieren matar, el que le da refugio en su casa, en su isla del Tigre, es Ludwig Freude, que era el banquero que mandaba plata para los nazis. Es increíble. Tal cual. Muchos dicen que Ludwig Freude en realidad es el creador de Perón. Es muy fuerte. Era el sponsor. Era el sponsor y también ideológicamente lo formó a Perón. Perón es el resultado prácticamente de la mente de Ludwig Freude, sin lugar a duda. Y ahí tenés dos vertientes. Ludwig Freude, que es la generación que lo formó a Perón, que venía de la destrucción de la República de Weimar, aunque él ya estaba acá, pero tenía una mentalidad más pro-Kaiser, ¿sí? Sí. Y absorbida por la República de Weimar, liberal, que después fracasa, claro, con la enorme devaluación. La que termina con la hiperinflación. La otra cosa que me asombra es lo que vos contabas, que la empresa que construyó el emblema nacional, que es el obelisco, mandaba plata para los nazis. Tal cual, sí, la Siemens Bau Union, que era una rama de la Siemens. Claro, la Siemens en ese entonces tenía dos ramas, una rama eléctrica, la Siemens Schuckert, y una rama de construcción, que era la Siemens Bau Union. La Siemens Bau Union fue la que construyó en tiempo récord el obelisco. Pero te decía, respecto de las ramas Freude, Ludwig Freude tenía un sesgo, que ya lo veníamos hablando, ¿no? Pero en el caso particular de Rudi es fantástico, porque Rudi es un producto de la Guerra Fría. El hijo. El hijo, Rudi Freude, es un producto de la Guerra Fría. Era secretario de Perón. Secretario de Perón, jefe de la CIDE, muy amigo del papá de Pettinato, porque el papá de Pettinato era el jefe de las prisiones en esa época, sí. Y Rodolfo Rudi Freude era el jefe del primer servicio de inteligencia no policial. De la CIDE con C, porque era coordinación de investigaciones del Estado, de informaciones del Estado. Entonces era CIDE, C-I-D. La que quedaba en el Correo Central, tengo entendido. Tal cual. Y después cuando deja de formar parte como número 5, pero siempre estuvo relacionado con los servicios de inteligencia, sube 40, que es el que lo reemplazaría a Rudi. Entonces quiere decir que era un tipo de absoluta confianza de Perón. Sí, no, pero además Rudi Freude fue el que firmó los documentos de los criminales nazis, José Mengele, Eichmann. O sea, el que los trajo. En realidad, él formaba parte de una organización que tenía una cabeza en Europa que era Carlos Horst Fulner, que era el que los reclutaba, era un SS que los reclutaba en Europa, y con ayuda del Vaticano, de la Cruz Roja y también con el conocimiento de Estados Unidos, porque una de las cosas que me comentaba la familia Freude que era que el papá, Rudi Freude, tenía contacto directo con gente norteamericana, entonces era Alan Dulles. Y hay una historia muy particular con Dallas, que es debido a mi ignorancia. Dallas, la pronunciación es como Dallas, como el estado, perdón, la ciudad, la ciudad norteamericana, Texas, Dallas. Pero en realidad se escribe Dulles. Entonces, cuando yo empecé a investigar esto, me confundía. Dulles, ¿cómo se pronuncia? Se pronuncia como Dallas. Alan Dulles era la cabeza de lo que primigeniamente fue la CIA, que era la OSS, y tenía contacto directo con Rudi Freude. Y claro, en ese entonces, por ejemplo, se elegía... ¿Qué nazi venía y qué nazi no? Claro. Pedro, nos quedaríamos hablando horas. Muchísimas gracias por venir. A vos, gracias. Vamos a otra información urgente en A24. El coronavirus tiene contra la...